En Fase Experimental, con Laura Martínez Maestro y David Ruiz Izuriaga. Bienvenidos a En Fase Experimental, el podcast científico mensual de la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido. Ya sabéis, queridos oyentes, que nos podéis encontrar en iVoox, iTunes, YouTube, Spotify y, por supuesto, y más importante, en la página web de CERU, que si no la conocéis es www.sruk.org.uk. Seguidnos también en Twitter con el hashtag En Fase Experimental, donde podremos las últimas noticias, donde os daremos información sobre los siguientes episodios y también os podéis contactar a nuestro correo, que es radio@sruk.org.uk. Y aquí tengo conmigo, como siempre, a Laura. ¿Cómo estás? Hola David, yo estupendamente, ya sabes, riéndome un poco por lo vaginis de ver cómo dices el trabalenguas de nuestra página web y nuestro correo. Es mucho mejor que lo leáis en Twitter, porque la verdad que como tengáis que seguir letra por letra lo que digo yo en cada episodio, os vais a liar incluso más que yo. Sí, yo creo que además también si nuestros oyentes escriben En Fase Experimental en Google, nos van a encontrar muy fácilmente, van a saber cómo ponerse en contacto con nosotros, pero nosotros ahí seguimos con nuestro trabalenguas mensual. Incluso en Spotify, en el mismo Spotify, ya con que pongáis ya la primera F ya casi sale, así que incluso podemos decir que somos un poquito de influencers y todo. Eso es lo que queremos, ¿no? Ser influencers y traer aquí la ciencia a todo el mundo. ¿Y de qué vamos a hablar este mes, David? Pues bueno, vamos a hablar de cosas súper interesantes y que nos afectan en el día a día, además, como pueden ser esos mohos que vemos a veces en los alimentos. ¿Qué son? ¿Cómo los podemos entender un poquito mejor? Además, traemos a una experta en micotoxinas, como es la doctora Jessica Gil Serna. Así que, Laura, ¿estás preparada para hablar de estas cositas? Sí, estoy muy preparada y además, micotoxina suena como a invento de villano de cómic. Es que tiene el nombre feo. El nombre feo, Laura. Venga, explícame un poquito. ¿De qué nos va a hablar Jessica? Bueno, pues el nombre tiene miga y bueno, lo podemos partir en dos. Mico, que viene de los hongos, y toxina, que bueno, todos sabemos lo que es una toxina, ¿no? Y Jessica nos va a explicar qué son en profundidad, pero podemos adelantar que las micotoxinas son sustancias producidas por los mohos que pueden crecer sobre los alimentos en determinadas condiciones de humedad y temperatura y representan un riesgo serio para la salud humana y animal, desde intoxicaciones alimentarias hasta inmunodeficiencias o incluso cáncer. No, la verdad que ya la parte de toxina ya nos da bastante información y suena bastante serio, incluso más de lo que había pensado en un principio. Y muchas veces, además, nosotros pensamos que quitándolo basta y ya está. Arañamos un poquito la superficie de los alimentos y parece que todo está solucionado, ¿no? Sí, yo también desconocía que el problema era más complejo y también soy culpable de intentar aprovechar los alimentos lo máximo posible y evitar un poco la parte pocha y seguir comiéndote esa manzana, esa naranja, ese queso. Además, no solo directamente, pero también puede afectar a los animales y a los vegetales que tanto necesitamos en nuestras dietas, ¿no? Por ejemplo, una noticia que os he traído es cómo hay estudios también que muestran la incidencia de micotoxinas, algo que llaman en esta noticia como micotoxicosis, que ya incluso cuesta decirlo, en cerdas y lechones, Laura. Pues a ver, cuéntanos qué has encontrado, porque también yo creo que para mí es bastante sorpresa que este problema no afecte solo a los humanos, sino también al ganado. Además, este artículo habla sobre uno de los principales protagonistas, como puede ser el cerdo, en una alimentación omnívora como la de la mayoría de los seres humanos, de las personas. Y hablo de principal protagonista porque las cerdas están muy afectadas, pueden ser muy afectadas por estas micotoxinas, mucho más que igual el resto de animales que consumimos en nuestras dietas, y con grandes problemas como el agrandamiento del útero y de la glándula mamaria. También otros que incluso nos pueden afectar a nosotros si consumimos a estos animales.
Por eso es muy importante el rol de aditivos compuestos que muchas veces sí que han sido denostados, sí que tienen una mala visión en el ideario público, pero que en este caso pueden ayudar a controlar el crecimiento de hongos durante el cultivo en el campo y su posterior almacenamiento, también como reducir la producción de micotoxinas y su absorción, no tanto solo por el cerdo, sino por las personas que podríamos consumir este alimento. ¿Qué te parece, Laura? Los aditivos, estos compuestos que a veces tienen tan mala imagen, en este caso nos podrían ayudar muchísimo, no solo a los animales, sino también a las personas. Pues esto es algo, David, que yo no me había planteado que pudiéramos tener problemas en otras partes de la cadena alimenticia. O sea, que pudieran llegar a nosotros la micotoxina por un segundo, que en este caso es el cerdo. Y me parece también muy interesante que muchas veces hablamos como lo mejor que puedes comer que sea sin aditivos, y fíjate que es gracias a ellos que podemos controlar la producción de estas micotoxinas. Así es, además necesitamos estar seguros de que lo que introducimos en nuestro cuerpo, de lo que comemos, de lo que tenemos en nuestra dieta es seguro, y estos aditivos en este caso nos ayudan a ello. ¿Qué noticia me traes tú, Laura? En mi caso, además de tener algunos antídotos como lo que nos cuentas tú de estos aditivos, yo he buscado una noticia en la que haya esperanza para los que no nos gusta nada eso de tirar la comida y podamos ver qué tipos de alimentos no se ven tan afectados por estas micotoxinas, o los hongos que crecen no generan micotoxinas para los humanos. Eso que comentábamos de rascar, tú eres de las que rasca la verdura. Sí, sinceramente. Entonces he estado buscando, y en el periódico La Región, el 12 de noviembre de 2021, había una noticia justo sobre el peligro de los mohos y las micotoxinas en la alimentación, y tienen aquí al final una relación de alimentos que sí que podemos comer aunque estén contaminados por mohos, que os voy a contar un poquito. Básicamente serían los embutidos y el jamón curado. Lo normal es que aparezcan mohos por el proceso de curación, pero bastaría con quitar las partes manchadas. Los quesos duros, tales como el manchego, el emmental, el gouda, que tienen poca humedad, también se podrían comer después de quitar varios centímetros hacia la parte sana. Y las frutas y vegetales duros, como carnes firmes, zanahoria, pimiento o coles. Sin embargo, el resto, embutidos frescos como fiambres, salchichas, lácteos muy frescos o muy blanditos, como serían queso fresco, queso rallado, los quesos azules si les sale un hongo que no es el que venía de fábrica, y las frutas y vegetales de carne blanda como peras, manzanas, fresas, sí. Todo eso a la basura porque son muy porosas y hace que sea muy fácil que lleguen las micotoxinas al interior. O sea que, para resumir, las cosas que son duras de por sí se podrían comer, las cosas más blandas, nada. Y desde luego guisos y alimentos cocinados, sobre todo si incluyen cereales como pastas, arroces, debemos descartarlos. Y también el pan. El pan también es muy importante, que creo que también nos pasa a muchos que nos sale moho en el pan de molde a veces, ¿no? Pues eso, a la basura lo primero. Y tal vez que ante la duda lo mejor es no jugársela y también, pues ser un poquito precavido. Pues exacto. Hay que intentar comprar solo lo que nos vayamos a comer y no andar luego llevándonos las manos a la cabeza e intentando rescatar de la basura cosas que se nos han puesto malas. Eso es, y esperamos, queridos oyentes, que os hayan gustado estos dos ejemplos, pero como veis, hemos comentado bastantes cosas que tampoco hemos explicado, así que le dejamos esa ardua labor a nuestra experta. Así que, ¿qué te parece, Laura? ¿Empezamos la entrevista o no? Estás escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido.
Hoy entrevistamos a Jessica Gil Serna, profesora contratada doctora en la Universidad Complutense de Madrid, donde da clases de varias asignaturas relacionadas con las distintas ramas de la microbiología. Desde hace más de 15 años es miembro del grupo de investigación Hongos y levaduras de interés en agroalimentación de esta universidad, y su trabajo se centra en el estudio de hongos productores de micotoxinas y en el desarrollo de métodos efectivos para controlar su crecimiento en alimentos. Hola Jessica, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Fase Experimental. Hola Laura, hola David, muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar aquí con vosotros hoy. Bueno, el placer es nuestro. Después de conocerte haciendo divulgación, queríamos que nos explicaras muchísimas cosas sobre microbiología y sobre todo sobre hongos, que es una de tus pasiones, como hemos visto en redes sociales. Y siempre empezamos con una pregunta un poco controvertida. Vamos a ella. ¿Por qué el queso Roquefort se puede comer, pero el queso manchego con moho no? Si los dos son quesos. Empezamos fuerte, ¿eh? Pues realmente la respuesta es bastante sencilla, porque es verdad que los dos tipos de queso vemos moho, pero en uno de ellos, en el queso Roquefort, ese moho lo hemos puesto nosotros ahí. Sin embargo, en el otro queso ha aparecido un moho que viene de nuestro ambiente y ha crecido ahí porque ha decidido que nuestro queso está buenísimo. Cuando nosotros introducimos un moho, nosotros en la parte más científica lo llamamos hongos filamentosos. Cuando lo introducimos sabemos perfectamente qué hongo es, qué hace, cómo crece, lo tenemos caracterizado perfectamente. Entonces sabemos que aunque esté presente ahí en el alimento, no nos va a producir ningún daño para la salud. Sin embargo, cuando aparecen ahí porque simplemente pasaban por ahí y se han comido nuestro queso, no sabemos si esos mohos son peligrosos o no. Así que esa sería la razón. Eso nos lleva también a una pregunta que, bueno, no la teníamos apuntada, pero ¿cómo sabían? El queso Roquefort es un queso que lleva mucho tiempo en el mercado y supongo que el estudio de los hongos a lo mejor no es tan antiguo. ¿Lo sabían solo por prueba y error? ¿Que se comían el queso y no se ponían malos? O... Prácticamente así es como ha evolucionado la parte de la alimentación. Al principio no se sabía nada. Llevan cientos de años produciendo quesos, pero no se sabía exactamente qué era lo que producía los sabores o los olores que buscaban en los quesos. No ha sido hasta cuando ha ido avanzando la ciencia que hemos ido pudiendo conocer a los hongos, pudiendo saber qué es lo que hacen. Lo que digo, cómo lo hacen, qué están produciendo en ese queso para dar esos sabores. Pero antes simplemente, pues ya está, estaba rico y me lo como, no me voy a preocupar de nada más. Y por no mirar cada alimento de la dieta, sí que es cierto que tenemos que hablar de otro gran protagonista de las mesas, especialmente ahora en esta época, en Navidad, que es cuando estamos grabando el programa. El fuet, ¿es necesario pelarlo o no es necesario pelarlo? Pues ahí también tenemos otros grandes mohos protagonistas, ¿no? Toda esa parte, esa superficie que vemos así como ese polvillo blanco, efectivamente es un moho. Pero también es un moho que no tiene ningún problema, podemos comerlo sin ningún problema. Además, ese moho que se llama mundialmente conocido, es un tipo de penicillium, todo el mundo ha oído hablar de penicillium en algún momento. Ese moho está ahí para evitar que crezcan otros mohos que no son deseables. Entonces, simplemente lo que va a hacer es proteger a ese embutido, a ese fuet, para que no crezcan otros. El problema de si me puedo comer o no me puedo comer en la piel del fuet, ¿no? Que eso es lo típico que siempre la gente se pregunta, no es por el moho. El moho realmente no hay ningún problema con él, podemos comerlo. Sin embargo, lo que va a hacer ese recubrimiento es lo que llamamos una tripa, que simplemente lo que va a hacer, vamos a meter dentro la carne para que se produzca ese producto curado y depende de si la tripa es natural, si es artificial, cómo es, podemos comerla o no. Entonces, ante la duda, siempre es mejor quitarlo, pero no porque el moho vaya a ser peligroso para nosotros, que por supuesto no lo es. Suelen ser tripas hechas de colágeno, ¿no? A veces. Sí, depende un poco. Eso depende de qué natural sea o qué no. Hay distintos tipos de componentes, pero ya os digo que no es por el problema del fuet, no es el moho para nada. Podríamos comérnoslo si la tripa se pudiera comer. Y por acabar estas preguntas, esta ronda rápida de preguntas sobre alimentación que nos preocupaba como mucho,
leyendo parte de tu trabajo en, por ejemplo, The Conversation, nos preocupa una cosa, ¿nos vamos a morir por comernos una manzana pocha? Grandes dudas sobre alimentación de la historia. Pues realmente, a ver, no nos vamos a morir por comer una manzana podrida una vez, ni 2 veces, ni 3 veces. Pero el problema, que es una de las grandes cosas de las que hablaremos hoy, no es el moho en sí, sino son unos compuestos que producen que se llaman micotoxinas. Cuando nosotros vemos ese moho ahí, lo que hacemos, pensamos es, vale, pues quito esa parte, no pasa nada y me como el resto de la fruta que está estupendamente bien. Sin embargo, lo que pasa ahí es que ese moho está produciendo unas micotoxinas y esas toxinas son unos compuestos súper pequeños y pueden llegar a todas las partes de esa manzana. Entonces, cuando empezamos a comer manzanas en las que tenemos ese mal hábito de quitar el moho y comer el resto, lo que vamos a hacer es acumular toxinas en nuestro cuerpo. Entonces, si lo hacemos una vez, no pasa nada, porque realmente el nivel de toxicidad no es tan grande. Si lo hacemos 2, tampoco, pero si es un hábito muy continuado, puede ser que esas toxinas se acumulen en nuestro organismo y realmente puedan producirnos un problema en la salud. Después de esta parte, que ha parecido más una parte tipo el programa de Tirando mitos de la alimentación abajo, solo nos falta hablar si las vitaminas se van del zumo de naranja con el tiempo. Pero has mencionado el tema de las micotoxinas, que es muy interesante, y has hablado también un poco del peligro que tienen, qué organismos las generan. ¿Hay algunas condiciones en las que se den que se produzcan continuamente? ¿Hay algún tipo de coincidencia que nos puedas comentar? Sí, los hongos, ya os digo que los hongos como tal normalmente no producen daño en nuestra salud. Entonces es cuando las condiciones son adecuadas para que estos hongos puedan desarrollarse en los alimentos cuando producen estas toxinas. ¿Qué es lo que le gusta a los hongos? ¿Qué condiciones le gustan para producir toxinas? Pues básicamente 2, temperaturas bastante cálidas y una humedad bastante alta. Seguro que también otro de nuestras grandes cosas en la alimentación que siempre nos dicen cuando compramos un producto es conservar en un lugar fresco y seco, ¿no? Eso siempre lo hemos oído todos. Pues realmente para los hongos es una de las mejores cosas que podemos hacer, porque si no tienen humedad suficiente y si las temperaturas son frescas, los hongos no son capaces de producir las toxinas. Entonces realmente no vamos a tener ese problema con el crecimiento de los hongos y la presencia de micotoxinas en nuestros alimentos. De ahí el uso de los frigoríficos. Claro, es una de las mejores cosas. Es verdad, no sé si os habréis fijado, por ejemplo, yo una de las cosas que más pochas se me ponen en mi casa son las cebollas. Las cebollas es una cosa, ese moho negro que le sale, ¿verdad? Esos puntitos negros, que ese hongo, por ejemplo, es un dato bastante curioso, porque ese hongo sí es capaz de producir toxinas, pero en la cebolla no es capaz, porque no es un sustrato adecuado para que las pueda producir. Pero es verdad que si os habéis fijado, yo por ejemplo tengo las cebollas en un cesto en mi casa y cuando es verano no os habéis dado cuenta que sale muchísimo más ese hongo. No sé si lo habéis comprobado en vuestra casa, pero cuando la temperatura es mucho más cálida salen muchísimo más que cuando es invierno, por ejemplo. A mí es que se me gastan muy rápido y no... Y no te da tiempo, ¿no? No me da tiempo. Yo es que vivo en Inglaterra, así que... Bueno, entonces tú no tienes ningún problema, eso es. No, pero lo del refrigerador es muy interesante por eso, porque hay hongos que luego, si os habéis dado cuenta, por ejemplo, el hongo de las manzanas sigue saliendo en las manzanas, aunque estén en la nevera. O, por ejemplo, también el moho de las mandarinas, ¿verdad? Seguro que también lo habéis visto. Pero tarda muchísimo más que si lo dejáramos a temperatura ambiente en la cocina, en el frutero. Entonces, al final, retrasamos mucho el crecimiento de los hongos y lo metemos a la nevera. Y bueno, estamos hablando de estos productos que generan los hongos, las micotoxinas, que son perjudiciales para nosotros, pero sin embargo sabemos que los hongos también generan otros productos que son muy interesantes para nosotros, como son los antibióticos, que supongo que serán unas toxinas, pero para las bacterias. ¿Cómo podemos distinguir entre hongos o levaduras, vamos a hacer comillas aquí, buenos y malos? Pues realmente es algo muy difícil de hacer fuera de un laboratorio.
Entonces, nosotros en casa podemos ver que nos salen hongos o que tenemos, pero es muy difícil poderlos identificar de manera correcta. Entonces, nosotros podemos decir, vale, pues sí, tengo un moho que es de color verde, un moho que es de color negro, pero realmente en casa es prácticamente imposible diferenciar un moho o una levadura que sea buena de una mala. Nos tendríamos que llevarlo al laboratorio, podríamos, por ejemplo, mirar al microscopio para hacernos una idea de cómo es, ¿no? De qué estructuras tiene, para diferenciarlos unos de otros, pero para poder saber exactamente qué especie de hongo es, qué es lo que nos va a decir si es peligroso o no, tendríamos que llevar a cabo una identificación molecular. Es muy difícil, o utilizando, por ejemplo, también pruebas bioquímicas para saber qué metabolismo tiene. Es muy difícil diferenciar unos hongos de otros simplemente mirándolo. Así que mi consejo es, ante la duda, como no sabemos qué tipo de hongo es, siempre que tengamos algún alimento con hongos, mejor tirarlo a la basura por precaución. No vamos a poner en riesgo nuestra salud. ¿Y diferentes hongos aparecen en las mismas verduras o alimentos dependiendo de las condiciones, o las verduras ya, cada verdura, por ejemplo, desarrolla un tipo específico? Pues hay un poco de todo. Hay algunos hongos que sí que son más específicos de algún producto en concreto. Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, si queréis, las fresas, que son bastante típicas, ese moho grisáceo que le sale, que es bastante típico. También a veces le vemos en las uvas, pero es verdad que no es tan frecuente verlo en muchas frutas. Pero, por ejemplo, el moho de las manzanas, ese penicillium tan típico verde, nos puede aparecer en otras frutas, como por ejemplo en las peras o en los melocotones. Es exactamente el mismo hongo y produce exactamente las mismas toxinas. Pero también lo que tenemos que tener en cuenta es que a veces lo que decíamos que es muy difícil diferenciarlos a simple vista. Y dentro de los penicillium, que es ese moho verde que hemos hablado ya de él tantas veces, distintas especies que son muy similares, nosotros las vemos y para nosotros son todas iguales, cada una de ellas puede tener unas características distintas. Por ejemplo, hemos hablado del roquefort al principio. Penicillium roqueforti, que es una especie de penicillium, no tiene nada que ver con Penicillium expansum, que es el que se come nuestras manzanas y produce toxinas, que quizá aparentemente podrían parecer lo mismo por ese color verdoso que tienen, ¿verdad? Un poco así, a lo mejor en algunos casos un poco más azulado, pero básicamente serían, para nosotros a simple vista, podrían ser lo mismo y no tienen nada que ver uno con otro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y además de esta familia será también parecido el que genera la penicilina, ¿no? Efectivamente. Entonces, a ver si alguien va a querer decir, bueno, pues me duele la garganta, me voy a comer una manzana pocha que también es de la misma familia y me lo cura, y no es... Mejor no, la verdad que no. Pero sí, efectivamente, otro hongo súper famoso, otra especie de penicillium fue en la que Fleming encontró la penicilina. Entonces, para que veáis que a pesar de que es un mismo género, el género Penicillium, cada una de las especies no tiene nada que ver una con la otra. Y respecto a lo perjudicial que es para nuestra salud, ¿tienes algún caso concreto que conozcas de enfermedades que puedan derivar de estas micotoxinas? Realmente, si hablamos de micotoxinas, los cuadros clínicos, digamos, que se asocian a las intoxicaciones por micotoxinas pueden ser la mar de variopintos. O sea, no tiene nada que ver porque hablamos siempre de micotoxinas en general, pero la diversidad química que tienen cada uno de estos compuestos es brutal. No tiene nada que ver una con otra. Entonces, por ejemplo, la micotoxina que se considera más importante es la que se llama aflatoxina B1. Seguro que mucha gente que nos está escuchando no tiene ni idea de lo que es, pero simplemente os digo que es el agente cancerígeno natural más potente que existe, para que veáis la importancia de esta micotoxina. Entonces, es verdad que es súper desconocida, pero está asociada al desarrollo de cáncer de hígado. Entonces, una exposición crónica a esta micotoxina puede llevarnos a desarrollar un cáncer de hígado, para que veáis la importancia de las micotoxinas realmente. Y luego algunos otros ejemplos que podemos poner, que son así muy llamativos a lo largo de la historia. Por ejemplo, otras de las micotoxinas más importantes son lo que llamamos los alcaloides del ergot, que son unos compuestos que tienen una estructura muy similar al LSD, a la droga. Entonces está relacionado pues con síntomas neurológicos, ¿vale? Alucinaciones o espasmos, delirios. Y lo que cuentan, ¿no?, cuando hablamos un poco de historia, es que las brujas de Salem realmente no eran brujas,
sino que lo que habían hecho era comer cereales que estaban contaminadas con esta micotoxina. Entonces, por eso parecía que estaban locas, les tachaban de brujas, pero sin embargo realmente lo que estaban era un poco drogadas, las pobres. Entonces, para que veáis que hay bastantes cuadros clínicos y que no tienen nada que ver unos con otros. Me ha resultado muy curioso que comentaras sobre la primera micotoxina, que no es conocida pese a ser muy importante, o al menos pese a ser muy problemática para nosotros. ¿A qué se debe? Pues mira, es una de las cosas que siempre nos preguntamos, pero cuando empiezas a pensar realmente es un problema del primer mundo. ¿Por qué? Pues porque aquí en Europa, por ejemplo, estamos muy bien protegidos por la Unión Europea. Entonces, prácticamente, las micotoxinas más importantes, todas las que van a producir ese tipo de cuadros que pueden estar relacionadas con el desarrollo de tumores, están súper reguladas. Y prácticamente todos los productos que llegan al mercado son analizados para que estén libres de micotoxinas. Entonces, como no nos generan problema, pues pasamos de ellas. Es algo que los consumidores no llegamos a entender, realmente no llegamos a ver que es un problema porque los controles son tan estrictos que no llegan a aparecer nunca en el mercado. Y si en algún momento, por lo que sea, aparecen, son retiradas de manera rapidísima. Entonces, esa es una de las primeras causas que pensamos por el cual las micotoxinas no son tan conocidas. Pero además también puede ser porque, como no están asociadas con brotes, no tenemos intoxicaciones agudas debidas a micotoxinas. Por ejemplo, todo el mundo conoce la salmonelosis, ¿no? O la listeria, que ahora también se conoce tanto, porque cuando tú comes un alimento con esas bacterias, realmente los síntomas van a aparecer súper rápido. Pero las micotoxinas es una intoxicación crónica. Vamos a ir comiendo poco a poco niveles muy bajos de micotoxinas hasta que ya se han acumulado tanto en nuestro cuerpo que desarrollamos esa patología. Entonces, yo creo que esas son más o menos las dos causas por las cuales son tan desconocidas, aunque realmente son súper importantes. Sí, que volvemos a algo que hablamos de forma recurrente en este podcast, que es que no somos capaces de tener visión a largo plazo como especie, ¿no? Y lo que nos pasa es que si hay algo que nos produce un problema, como el COVID ahora, de un día para otro lo vemos. Si es a largo plazo, no somos capaces de hacer nada. Aunque bueno, está muy bien que la Unión Europea haya regulado y a nuestras mesas no lleguen alimentos contaminados. Claro, fijaros el problema, llevan reguladas los niveles máximos de muchas micotoxinas, no todas, porque actualmente se piensa que hay más de 400 micotoxinas, pero se sabe que hay un número entre 12 y 15 que realmente causan daños muy graves y la mayoría de ellas llevan reguladas desde el año 2006. O sea, que no es un problema nuevo, sabemos desde hace mucho tiempo que es un problema y tenemos que evitar que realmente esas micotoxinas puedan entrar en la cadena alimentaria y que nos causen daños cuando las ingerimos. Porque como no es algo que veamos de manera inmediata, ese es el problema grave que tenemos. Se van a ir acumulando, no nos vamos a dar cuenta hasta que ya no va a tener solución. Ya. ¿Y hay alguna manera, aparte de mediante la temperatura y la humedad, controlando estos dos parámetros, hay alguna otra manera de prevenir que ingeramos estas micotoxinas o los hongos que las producen? Pues realmente es algo bastante difícil porque el problema es que las micotoxinas, aparte de peligrosas y todo eso, es que además son muy estables a prácticamente todo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de otras toxinas o, por ejemplo, cuando hablamos de microorganismos patógenos, siempre nos dicen que si cocinamos los alimentos, ¿verdad? Si los mantenemos durante unas temperaturas elevadas durante X tiempo, vamos a acabar con ellos. Pero con la mayoría de las micotoxinas eso tampoco funciona, porque su estabilidad a la temperatura es enorme. Entonces, por ejemplo, se han hecho muchísimos ensayos, en el caso de las aflatoxinas, por ejemplo, que pueden aparecer frecuentemente en cereales. Lo que se ha hecho es harina, se ha horneado el pan a 220 grados durante media hora y las aflatoxinas están ahí exactamente igual que cuando las metimos en el horno. Entonces, realmente es un problema bastante grave. Actualmente, lo único que sabemos que funciona, pero obviamente no lo podemos utilizar, son distintos métodos químicos, como son, por ejemplo, la lejía.
Entonces, obviamente, no vamos a utilizar lejía en nuestros alimentos para degradar las micotoxinas. Ahora la gente con la lejía hace cosas muy raras, pero no nos vamos a meter en eso. Entonces, no se come lejía y no vale para eliminar las micotoxinas. Pero sí que valdría, por ejemplo, bueno, es una cosa que no sabemos si es un mito o una realidad. ¿Es verdad que si hemos tenido un alimento como en el frigorífico, este se queda lleno de esporas y de micotoxinas y sería posible eliminarlas limpiando bien con lejía el frigorífico? Las micotoxinas realmente no tenemos que tener problema con que se queden en nuestro frigorífico, ¿vale? Porque las micotoxinas van a entrar dentro del alimento, si nosotros tiramos el alimento y no va a pasar nada. Pero sí que es verdad lo de las esporas. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de los hongos filamentosos debemos pensar como que son, digamos, una alfombra. Entonces, imaginaros que son una serie de filamentos, una serie de hilos que están entretejidos. Entonces vamos a ver esa capa, que es lo que se llama el micelio del hongo, y luego va a tener como una especie de polvo, que es lo que nosotros realmente vemos, que son las esporas. Esa parte verde, ¿no?, del penicillium que vemos arriba, y no sé si alguna vez os ha pasado, pero hay muchas veces que cuando le das un golpe a ese alimento, lo que hace es que cae como un polvo, ¿verdad? Sí, sí. Hace así o se mueve por el ambiente, ¿no? Vemos ese humo que se forma ahí con las esporas. Pues realmente esas son las esporas que va a utilizar el hongo para multiplicarse. Si esas esporas se quedaran en nuestro frigorífico, van a poder llegar a donde sea para comerse otro alimento. Poner ese humo que sale cuando le damos ese golpecillo, ¿no? Esa cantidad de esporas, son millones de esporas. Y cada una de ellas puede dar lugar a un hongo nuevo. Entonces, imaginaros la capacidad de dispersión que puede tener. Así que cuando eso nos pasa en la nevera, lo primero que tenemos que hacer es, con muchísimo cuidado, tirar el alimento contaminado, que no entre en contacto con ningún otro, y luego limpiar bien la parte donde ha estado, ¿vale? Si vemos que está muy, muy sucio, ahí sí que podemos utilizar un poquito de lejía, si queréis, o un jabón bien frotando bien para evitar que estén ahí todas las esporas y que se mantengan en nuestro frigorífico. Pues cambiando un poquito de tema y además entrando en uno un poco que siempre genera un poquito de controversia, a veces sin sentido, vaya, pero cultivos genéticamente modificados, ¿ayudan a reducir el número de micotoxinas, como por ejemplo en el maíz transgénico, o no? Pues esa es una pregunta estupenda, porque además hace poquito en nuestro grupo de investigación hemos publicado un artículo en relación a esto, porque, vamos a poner un poco, si os parece, vamos a poner un poco en contexto el tema, ¿no? Entonces, esto de maíz transgénico, ¿qué es? Pues realmente el maíz transgénico es el único cultivo transgénico que se puede cultivar en la Unión Europea. Entonces, este cultivo se llama el maíz BT, se llama así porque es capaz de producir una toxina, que se llaman toxinas CRI, que lo que van a hacer es afectar no a hongos, ¿vale? No tiene nada que ver con los hongos, sino que esas toxinas lo que van a hacer es afectar a un grupo de insectos que se llaman los taladros del maíz, que son una plaga enorme del cultivo. En Europa y en especial en concreto en España tenemos un problema muy grave con este insecto. Lo que va a hacer básicamente es que la larva es capaz de taladrar el maíz, la caña, ¿vale? Forma unos agujeros bastante grandes y prácticamente se come todo lo que encuentre. Es una larva súper voraz. Entonces, el asunto es que estas larvas, aparte de producir todo el daño que produzcan, dejan ese agujerito dentro de la mazorca o dentro de la caña del maíz, que es una vía fenomenal para que entren los hongos. No tiene nada que... Los hongos son un poco, digamos que son un poco tontitos en ese sentido y les cuesta mucho colonizar la planta, pero si les estamos dejando un agujero gigante por esa larva, pues obviamente los hongos van a entrar y van a producir las micotoxinas dentro de la mazorca del maíz. Y eso luego pues va a llegar a los consumidores. ¿Qué es lo que hace este maíz BT con esta toxina? Pues lo que va a hacer es evitar que los taladros puedan entrar en la planta del maíz. Por tanto, al no dejar ese agujero, pues es de manera secundaria, aparte de evitar la plaga de insectos, también va a evitar la colonización por estos hongos. Entonces, realmente no es que el maíz afecte a los hongos, pero de manera indirecta sí que impide la colonización y, por tanto, se ha visto que hay muchísimas menos micotoxinas en cultivos transgénicos. Entonces, ¿podemos pensar que estos cultivos transgénicos pueden ser la panacea para reducir los niveles de micotoxinas? ¿O no es todo tan bonito como lo hemos pintado aquí de forma resumida?
Sí, yo creo que no es todo tan bonito. Lo primero, porque en Europa, según la normativa que tenemos, básicamente los cultivos transgénicos están súper regulados. Entonces, además yo soy defensora de los cultivos transgénicos cuando es necesario utilizarlos. Hay gente que es muy radical en los dos extremos. Hay gente que sí, transgénicos sí a muerte, transgénicos no a muerte. No, yo creo que los cultivos transgénicos los tenemos que saber utilizar. Y utilizar en las zonas donde sea necesario, cuando sea necesario. Entonces, en este caso, realmente sí. O sea, yo creo que el maíz BT es una ventaja bastante grande para los agricultores, que realmente tienen un grano de mucha más calidad, porque aparte de no haber tenido problemas con las plagas, encima reducimos las micotoxinas. Pero también se están haciendo muchos estudios para hacer plantas en maíz también, porque maíz es uno de los cereales con mayor problema de micotoxinas. Se están haciendo otros estudios, por ejemplo, para evitar que las plantas se infecten por los hongos, o que aunque se infecten por los hongos, luego lo que vamos a hacer es evitar que los hongos puedan producir toxinas. La tecnología que se está utilizando es lo que se llama los RNAs de interferencia, que lo que hacen es que el hongo produzca menos toxinas. Pero realmente no creo que a corto plazo ni en los próximos años podamos utilizarlo. Todavía está en fase muy, muy, muy experimental. O sea, aún hay mucha investigación por hacer en este tema. Hay muchísimo, sí, realmente sí que se está haciendo, se está viendo, pero todavía queda mucho y sobre todo en el marco legislativo creo que todavía nos queda muchísimo por andar, sobre todo aquí en la Unión Europea creo que todavía nos va a costar bastante. Es difícil convencer a la gente de que algo tan nuevo y novedoso como los cultivos transgénicos puede ser beneficioso si se utiliza de manera responsable. Claro, eso es. O sea, yo creo que los transgénicos es algo que tenemos que incorporar, que es el futuro. O sea, realmente hay en muchos sitios, en muchas zonas que son muy necesarios, ¿no? Sabemos que no solo para controlar plagas, sino también para mejorar la calidad nutricional de los alimentos, en muchos sitios realmente son muy necesarios. Entonces, yo soy muy de ni blanco ni negro, ¿vale? Tiene que ser todo utilizado en su justa medida. Así que a ver por dónde nos van sorprendiendo nuestros legisladores. Y bueno, llevamos pues media hora hablando más o menos de la parte mala de los hongos, que en su mayoría, pero también sabemos que hacen muchas cosas buenas por nosotros. ¿Nos puedes contar alguna? Pues realmente los hongos son buenísimos, ya hemos dicho muchísimas cosas que han hecho, ¿no? O sea, aparte de darnos esos quesos estupendos, porque hemos hablado del Roquefort, pero también, bueno, tenemos los similares, ¿no? El gorgonzola, el cabrales, todos esos, todo hongos de distintos tipos, pero también, por ejemplo, es un hongo la costra del camembert o del brie, ¿vale? Otro penicillium, por ejemplo, Penicillium camemberti, es el del camembert. No somos muy originales poniendo nombres, ¿habéis visto? Penicillium roqueforti para el Roquefort, Penicillium camemberti. No somos muy, muy originales. Yo iba a preguntar qué vino antes, si el nombre del hongo o el queso, pero pues ya veo que... La verdad que no te sabría decir. Yo imagino que sería primero el queso y luego el hongo, imagino yo, porque ya os digo que hasta hace unas décadas tampoco nos habíamos puesto a identificar los hongos de una manera tan profunda. Entonces yo imagino que será después, pero vamos, eso sería en la industria alimentaria. Bueno, también si consideramos, también son hongos las levaduras, que también hemos hablado antes un poco de levaduras, si tenemos nuestra cerveza, nuestro vino, nuestro pan, todo eso también. Por ejemplo, también ahora intervienen mucho los hongos en la producción de algunos alimentos que se están poniendo de moda, ¿no? Un poco de los que vienen de la parte oriental del mundo, por ejemplo, en la salsa de soja, o el miso, que no sé si lo habéis comido también, que se está poniendo bastante de moda, pues también hay hongos, en este caso son hongos del género Aspergillus, los que se encargan de producir eso. Y más bondades de los hongos, pues muchísimas en los ecosistemas, por ejemplo. Los hongos mantienen la fertilidad del suelo, son importantísimos para que nuestros suelos sean fértiles. Ayudan a crecer a las plantas, ayudan a evitar patógenos, por ejemplo, también en nuestros cultivos, ¿no? Los hongos, ya hemos hablado que crecen mucho, se dispersan mucho, entonces pueden evitar que crezcan otros organismos que no deberían crecer ahí. O luego también, por ejemplo, que también lo hemos comentado, la producción de compuestos beneficiosos. Tenemos esos antibióticos que descubrió esa penicilina, que descubrió Fleming hace ya un montón de años, que ha salvado millones de vidas.
y realmente hay otros muchos hongos que pueden producir antibióticos que se están utilizando en clínica. O sea que los hongos son estupendos. Ya no solo porque me gusten a mí, pero son estupendos. Es verdad que siempre lo miramos la parte mala, ¿no? O sea, miramos, por ejemplo, hoy estamos hablando más de micotoxinas, pero hay muchísimos hongos patógenos de plantas. Yo, por ejemplo, la parte de mi postdoc fue en hongos fitopatógenos, que son hongos que afectan a cultivos. Entonces ya ahí no estamos hablando de problemas para la salud humana porque comamos lo que sea que producen esos hongos, sino porque realmente impiden la producción de determinados cultivos, matan a las plantas. Entonces siempre nos quedamos con lo malo, pero los hongos también tienen muchísimas cosas buenas. Y fijándonos en las cosas buenas que tienen los hongos, eres muy activa en redes sociales. Que no la siga en Twitter, que vaya corriendo, porque tiene unos hilos muy interesantes y casi todos los días unas fotos preciosas sobre colonias de hongos de tu laboratorio, ¿no? O tuyas o de tus compañeras. ¿Nos puedes contar un poco más de tu día a día? Pues realmente eso, mi día a día es tal cual se enseña, ¿no? O sea, tenemos nuestro grupo de investigación, entonces lo que me gusta un poco es normalizar la investigación. Entonces, que la gente vea, pues, qué hacemos, cómo lo hacemos, ¿no? Enseñamos los experimentos, también los problemas que tenemos, ¿no? A la gente le suele gustar mucho cuando se nos contaminan las placas y entonces es una faena y tenemos que tirar todo al traste. Pero realmente eso, bueno, el día a día yo también soy profesora en la universidad, como bien habéis comentado al principio, entonces pues con mis clases, con el laboratorio, a mí realmente me encanta el laboratorio, entonces siempre que tengo un hueco estoy ahí la primera en la pollata sentada con todas mis chicas, que somos un grupo de chicas muy bien avenido. Somos el ejemplo perfecto para el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, porque siempre estamos llenas de chicas en el laboratorio. Uh-huh. Entonces eso, en redes me gusta mostrar un poco para que se vea pues, cómo funciona un laboratorio, ¿no? Que la gente se dé cuenta que no es nada del otro mundo, que es algo muy cotidiano y también me gusta un poco contar pues cosas de microbiología y que no siempre se quede como que, pues lo que hemos dicho un poco antes, que los microorganismos son malos. Ahora todo el mundo habla del coronavirus y que tal, pero hay muchísimos microorganismos que son muy buenos, no nos tenemos que quedar con eso y además no solo son muy buenos, sino que además son muy bonitos. Así que tenemos que enseñarlos. Sí, desde luego fotogénicos, son muy fotogénicos. ¿Sí? Y da gusto ver. Yo, vamos, como te sigo, me salen casi todos los días alguna foto preciosa de a lo mejor son cultivos contaminados y le damos todos a me gusta por lo bonitos que son. Claro, sí, yo soy la primera, ¿eh? Hay muchísimas veces que te sale algo, pues eso, nosotras en el laboratorio, como todo el rato estamos recibiendo muestras, porque gran parte de nuestros proyectos de investigación se basan en analizar el riesgo que tenemos con respecto a las micotoxinas, entonces nos llegan muchísimas muestras. Entonces los hongos están por nuestro ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Pues tú vas a poner tu experimento con tu medio de cultivo, lo tienes todo pensado, todo estupendo, todo tal, y de repente a los 3 días miras las placas y tienes hongos que tú no habías puesto ahí. Entonces, esos son que están ahí, viven en nuestro laboratorio. Pero al final lo veo y en vez de dices, es que vaya rollo, ¿no? Pues es que se me ha contaminado. Pues sí, pero es que son tan bonitos que dices, pues mira, voy a hacerles una foto. Entonces, la investigación es así. También yo creo que es una manera de normalizar, ¿no? O sea, no siempre sale todo a la primera y es todo fenomenal y es estupendo. Pues nada, pues si hay que repetirlo, pues nada, pues lo repetimos y ya está. Jessica siempre viendo el lado bueno de las cosas, ¿eh? Siempre, siempre. Al final, además eso me lo suelen decir bastante. Que siempre digo, bueno, pues nada, mira, además siempre se aprende, ¿no? De todo. Entonces hay veces que dices, mira, pues esto no me ha salido bien, pues a la próxima vez voy a tener más cuidado con esto, voy a hacer esto. Siempre, además, intento que sea una cosa que se lo inculco también a la gente que tenemos en el laboratorio. Que es así, tenemos que ver, siempre, aunque salga mal, pues tenemos que aprender cómo lo vamos a mejorar y cómo vamos a conseguir hacerlo bien. Sí, así para los estudiantes en prácticas, ¿no? Que muchas veces se quedan como un poco frustrados cuando no les sale la práctica y que hay que decirles que, bueno, has estado 1 hora y media haciendo esta práctica,
muchas cosas pueden salir mal y no pasa nada. Es más sobre aprender de qué hay que hacer y qué cosas pueden salir mal, que si saliera bien a la primera a lo mejor aprenderías menos. Claro, es que si realmente todo saliera a la primera ya conoceríamos absolutamente todo, creo yo, ¿no? Entonces al final la investigación es así, tienes que ir, además siempre todo se puede mejorar, es lo que digo yo siempre, pues mira, aquí, pues venga, vamos a mejorar esto. Bueno, de hecho, si todo saliera bien a la primera, a lo mejor no se había descubierto la penicilina, ¿no? Fue un experimento fallido. Por ejemplo, es una de las cosas, eso siempre que se cuenta la historia, ¿no? Que Fleming se fue de vacaciones y dejó una placa ahí y cuando volvió se encontró eso. Y tuvo la mente brillante como para decir, oye, aquí está pasando algo. La mayoría de los científicos lo que habríamos hecho diría, esto no me gusta nada, fuera a la basura. Y sin embargo él dijo, mira, aquí hay una inhibición, voy a estudiar esto. Así que al final así es como salen también las mentes brillantes, ¿no? Esos hallazgos que cambian el mundo. Creo que con esto vamos a acabar la entrevista porque ha acabado con una nota muy positiva y yo creo que Jessica vamos a oír hablar de ella con grandes cosas próximamente. Ha sido un placer estar contigo aquí en Fase Experimental. Y muchas gracias por tu tiempo. El placer ha sido mío. Ya sabéis que os escucho, soy fiel seguidora, así que para mí ha sido todo un placer. En Fase Experimental, en tu plataforma de podcast favorita y en la web de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Volvemos de la entrevista, Laura, y de normal siempre me dices lo mismo y esta vez con más razón porque conocías a Jessica y sabías que era una crack, además seguías toda su gran labor en la comunicación científica. Así que, Laura, la pregunta del millón, as always, ¿qué te ha parecido la entrevista? Pues me ha encantado, ¿sabes? Desde casi hace más de un año que te dije que quería hacer un programa de seguridad alimenticia con Jessica. Y bueno, al final pues ha sido ahora cuando lo hemos podido hacer, pero tenía muchísimas ganas de hablar de este tema porque a veces siempre estamos hablando de que la investigación básica es muy importante, que lo es, pero a veces cuando tenemos cositas que sean más aplicadas y aplicadas a la salud también nos gustan un montón y creo que podemos aprender un montón y aplicar un montón, ¿cuántos montones estoy diciendo?, de conocimientos a nuestro día a día. Así que estoy encantada. ¿Tú qué tal? Además que son cosas que vemos en el día a día, como tú bien has comentado, que ahora les hemos podido poner nombre, les hemos puesto ideas, les hemos puesto razones, ese moho que observamos en los alimentos, como a veces, como tú has comentado también al principio, basta con rascar y otras veces es mejor no hacerlo ni intentarlo. Y Jessica nos ha explicado todos esos fenómenos detrás, así que ha sido un placer tenerla. Además, terminar con un mensaje tan bonito como siempre mirar el lado bueno de las cosas. Me ha recordado un poco la vida de Brian de Monty Python, así que yo se lo agradezco muchísimo y siempre da gusto terminar con reflexiones tan bonitas. Sí, y muchas veces esto que decimos que no nos gustan las razones de por qué sí y por qué no, ¿no? Si sale moho en un alimento, tíralo. ¿Por qué? Porque puede ser malo. Pero no es hasta que no te lo explican cuando entiendes de verdad el porqué y que puedes estar poniéndote en peligro. Y que como no son, ya sabes que tenemos estos problemas, que si los efectos no son a los 5 minutos de producirse el problema, no los vemos. Entonces estas cosas que son acumulativas, como son las micotoxinas, pues que es mucho, mucho mejor pues pecar de precavido y ya está. Sin embargo, yo creo que parte de la sociedad todavía no es consciente de este problema. Ya lo comentaba Jessica, que no hay información sobre estos efectos acumulativos en el organismo y todavía pecamos de el aprovechamiento malsano, podemos decir. Sí, la verdad que, como comentábamos en la entrevista, ha sido un placer tirar abajo esos dogmas, como el famoso ejemplo de las vitaminas y el zumo de naranja, tirar abajo ese conocimiento popular que no tenía una explicación directa tras
tras de sí, hablar de ciencia, hablar de las razones científicas, como tú has comentado, y tener un poquito más de juicio crítico cuando hablamos de los mohos, cuando hablamos de estos alimentos. Y como tú has dicho, no tenemos información y me ha encantado la razón, al menos en Europa, que nos ha comentado Jessica, de por qué no hay más investigación sobre este tema. Estamos demasiado bien protegidos. Estamos demasiado bien protegidos por el organismo, por la Unión Europea, por la legislación que hay respecto a estos temas, y no nos damos cuenta de ello ni lo agradecemos. Y por eso es muy importante, como en todo, agradecer estas cosas, porque entonces las pondremos más en valor. Y, por ejemplo, tratados de libre comercio como el del TTIP que puedan poner en peligro esta legislación, que pueda poner en peligro esta seguridad, entonces aprenderemos más del tema y por eso nos podremos oponer más o podemos tener al menos una opinión respecto a estos tratados, respecto a estos temas. Sí, esto tenemos que ser muy conscientes, sobre todo cuando salimos de Europa, porque ahora no, porque ya sabemos cómo es nuestra vida desde primeros de 2020. Pero antes la gente viajaba bastante y salía pues a lo mejor a Asia, a Sudamérica, a África, y no somos conscientes muchas veces de lo protegidos que estamos por los legisladores de Europa, que hacen que no nos tengamos que preocupar por ninguno de estas cosas, ya sea incluso en que el agua que sale de nuestros grifos es potable, en al menos la mayoría de España, aunque haya zonas que no esté buena. Y luego también que los alimentos que llegan a los supermercados, todos son seguros. O bueno, en la mayoría de los casos, que siempre podemos oír algún caso como el de la carne mechada de hace unos años o algo así, pero son casos súper excepcionales, mientras que en otras partes del mundo esto no es así y hay que tener mucho más cuidado y ser mucho más consciente de lo que se está comiendo. Y quizá también es por eso por lo que nos comemos la manzana con moho, porque como estamos tan protegidos, no nos ha pasado nunca nada más. Así es, no estamos acostumbrados a tener que mirar todo y eso es algo que hay que agradecer, como hemos comentado. Sí, es un privilegio. Eso es un privilegio. Poniendo en valor que lo que tenemos es un gran privilegio y que deberíamos pues estar más agradecidos a esa suerte que tenemos y luchar para que el resto del mundo pueda unirse a ser unos privilegiados en este aspecto como lo somos nosotros. Vamos a despedir este episodio de En Fase Experimental agradeciéndoos a todos nuestros oyentes por estar un mes más con nosotros, también a Carlos por hacer que se nos oiga tan bien y que la ciencia os acompañe. En Fase Experimental, cada mes en tu plataforma de podcast favorita.